Buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencia web del presente mes de febrero. Videoconferencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales que la SUNAT realiza con el objetivo de buscar la actualización jurídica tanto de sus colaboradores internos como del público en general interesados sobre materias importantes, actuales y sobre todo transversales a los distintos registros jurídicos. Dicho esto, pasamos a la conferencia de hoy. El tema que nos aborda es informalidad en la tenencia y la ocupación urbana, un reto del ordenamiento territorial. Y está a cargo de la arquitecta Sandra Ginger Pineda, quien es arquitecta magíster en estudios urbanos regionales, con experiencia de 19 años en temas de ordenamiento territorial en Colombia, y el extranjero en países como Dubái y Sudán del Sur. Cuenta también con 7 años de trabajo consecutivo con el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. A su vez, experiencia en coordinación de proyectos de mediana escala y de estudios para la determinación de estándares urbanísticos en materia de equipamientos colectivos. Cabe indicar que el material, textos, datos e imágenes son elaborados y proporcionados por cada conferencista y están protegidos por ley los que son de su respectiva autoría. Queda prohibida la reproducción parcial o total sin la correspondiente autorización. Arquitecta Ginger, bienvenida, le escuchamos. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. La temática que propongo el día de hoy la planteo desarrollar en estos 3 grandes temas. Primero, una aproximación a la definición de qué es la ocupación y la tenencia informal en las ciudades. Segundo, cómo se aborda este fenómeno multidimensional desde el nivel local, en el caso de Colombia y específicamente el caso de Medellín. Y tercero, cómo se evalúa, se aborda esta problemática a nivel de las agendas internacionales. Bueno, acá traigo algunas cifras que permiten como ubicar el fenómeno de urbanización y urbanización informal en el mundo. Estamos hoy enfrentados a una situación que nos lleva a que las ciudades son el hogar de 55% de la población mundial, o sea, más de la mitad, y que a 2030 se prevé que el 60% de las personas vivamos en ciudades. Según esas previsiones, la población mundial, también según la ONU, prácticamente se duplicará para 2050. Hoy estamos hablando, la población urbana mundial, hoy estamos hablando de que la población urbana mundial está por el orden de los 4.300 millones, entonces si lo duplicamos pues estamos esperando cerca de 9.000 millones de residentes urbanos, con lo cual pues viene toda una demanda de bienes y servicios para lo cual las ciudades deben estar preparadas, sobre todo los gobiernos locales. Uno de las tasas más rápidas de urbanización las tiene África y en particular en la parte subsahariana. América Latina sigue siendo el continente más urbanizado, donde las tasas de crecimiento han disminuido en los últimos años, sin embargo las tasas de ocupación informal siguen aumentando. Y una particularidad del fenómeno de urbanización es que los gobiernos locales empiezan a tener una incidencia mucho mayor de lo que tenían hace unas décadas debido a procesos de descentralización. En la imagen de la derecha pues vemos el ejemplo de las 20 más grandes ciudades y se ubican 3 en Latinoamérica, Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo, y aparecen, pues la mayoría están en el continente asiático. ¿Qué es entonces la ocupación informal? Vamos a definir este fenómeno. Es un fenómeno multidimensional que se caracteriza por varios aspectos físico-espaciales y aspectos de índole jurídica. La inseguridad en la tenencia de los bienes, de la tierra, de las
propiedades, el incumplimiento en los estándares y las regulaciones urbanísticas, la inadecuada provisión de servicios o la ausencia completa de infraestructura, el hacinamiento de las unidades residenciales y o de los locales y servicios comerciales, y la utilización de materiales precarios y procesos deficientes para su construcción. Como les digo, esto tiene pues como dos facetas, la física y la legal. Aquí trato de abstraer el fenómeno de manera general con una metodología pues que muchos de ustedes deben estar familiarizados, que es la de árbol de problemas, de la metodología de marco lógico, donde la parte inferior de la pantalla ustedes ven las causas y subcausas, o sea, las raíces del problema, y en la parte superior los efectos. Entonces este fenómeno de la ocupación informal, pues como lo mencionábamos ahorita, tiene una alta incidencia, los bajos ingresos de la población, escasez de suelo urbanizado, o sea, suelo dotado de infraestructura versus una alta demanda. Acá incide, en estas causas incide una subcausa que es, sobre todo en el contexto latinoamericano, la necesidad de tener, de poseer por encima de acceder a los bienes y servicios. Nosotros, y me imagino que en el caso peruano es muy similar, pero en Colombia, básicamente el tener una propiedad se convierte como en un seguro de vida. Y no solamente es la casa o el local donde trabajo, sino que es el patrimonio que me respalda ante, digamos, ciertas incertidumbres que genera la administración pública. Otra de las causas es la oferta inmobiliaria formal muy desconectada de la demanda real, o sea, generalmente hay una población, un grueso renglón de la población demandante de estos bienes y servicios, pero la oferta que hay pues está llena de trámites, de procedimientos dispendiosos o de precios que son salidos pues como de las posibilidades de la demanda. Una ausencia en la previsión o deficiente control estatal, ¿cierto? Generalmente todos los procesos informales van adelante de la capacidad de respuesta del Estado, o sea, más que hacer una labor previsiva, el Estado llega ya cuando el fenómeno está dado y consolidado. La gentrificación, otro de los fenómenos, otra de las causas que alimenta la ocupación informal. La población puede estar localizada, población vulnerable, puede estar localizada en unas zonas estratégicas, pero estas zonas empiezan a tener una demanda tan alta para mutar hacia actividades o hacia servicios que puedan generar más renta y termina saliendo la población residente tradicional y se va hacia territorios más alejados y con menos servicios. Todo esto causa como efecto pues la invasión de áreas de importancia ambiental, el incremento de la vulnerabilidad social, o sea, esto es un círculo vicioso. Entonces estas personas que tienen que salir o que no tienen el acceso a la vivienda o a algún lugar de trabajo, se ubican en zonas de alto riesgo, están expuestos a enfermedades, están expuestos a problemáticas sociales como los grupos armados, el microtráfico. Esto es muy común en Medellín, pues ustedes deben conocer un poco de la historia de la ciudad de la cual yo provengo, y esto pues trae como consecuencia también inseguridad en la tenencia. El mercado informal va con más celeridad a la hora de entregar estos inmuebles a la demanda, pues a la población, entonces porque tiene menos trámites, tiene menos procedimientos, entonces eso va acelerando una lógica de la cultura de la trampa. O sea, cuando los trámites son dispendiosos y la gente estamos aquí hablando de derechos básicos, ¿cierto? La vivienda, el trabajo, en Colombia esos son derechos constitucionales. Entonces, pues, de alguna manera se resuelve a través del saltarse la norma.
Otro de los efectos es la apropiación de áreas públicas para usos privados. Es más fácil ocupar una zona verde que ocupar un lote que tenga un dueño particular. La fragmentación predial ilegal es otro de las características, de los efectos de la ocupación informal, porque pues nosotros no tenemos manera, o sea, el suelo es un bien no reproducible, entonces lo más común es que los incrementos en el precio del suelo sean constantes y por tanto pues la fragmentación para sacar muchas más unidades es una alternativa. Aquí un poco para, ese árbol de problemas se puede seguir completando, pero es solamente como para esbozar en términos generales el fenómeno. Entonces acá un poco un paralelo entre cómo funciona la ocupación, la urbanización formal versus la urbanización informal. Y en síntesis es casi que el efecto inverso, o sea, mientras la urbanización formal se genera a partir de la planeación, la ubicación de lotes, la implementación de los servicios, de infraestructura, la construcción y finalmente llega a la ocupación. En la ocupación informal pues es todo lo contrario, primero llegan los colonos o las personas los poseedores, se construye precariamente, luego se demanda al Estado para que se dote de servicios o se abastece, se autoabastece de manera ilegal también, de energía, de acueducto, y luego vienen los procesos de regularización y de planeamiento y finalmente la titulación. O sea, es todo la primera es una lógica de la previsión y la segunda es una lógica curativa. Como ejemplos de tipos de ocupación informal, entonces yo pues en la imagen del árbol de problemas no quería encasillarme exclusivamente con el tema de la vivienda porque también se da en otros usos. Y las características son muy distintas a pesar de que se trate de del mismo fenómeno. Entonces, en la vivienda, por lo general, lo que sucede, estos son dos ejemplos de Medellín. Medellín pues para los que lo conozcan o lo tengan la referencia, es un valle muy estrecho, encañonado, con unas laderas muy pendientes que tienen pues unas condiciones difíciles topográficas, muchas quebradas, muchas zonas de alto riesgo, de deslizamientos. Entonces, entre más alta está la ladera, pues mayor es el riesgo de localización y de urbanización. Entonces, las viviendas, cuando son producto de la ocupación informal, se van extendiendo hacia la ladera, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Y por el contrario, en el tema de los otros usos, o sea, comercio, servicios, lo que sucede es que son sectores por lo general muy bien localizados, estratégicamente localizados en el corazón de la ciudad, este es el centro de Medellín, y que empiezan a tener, lo que les mencionaba en el árbol de problemas, una fragmentación predial muy intensiva, un uso intensivo del suelo, pero que tampoco se realiza en el marco de la legalidad, ¿cierto? Se va haciendo de manera irregular. Estas son, pues, como ya en una lupa, un acercamiento de estos dos sectores. Desde aquí estamos en la zona nororiental de la ladera nororiental de Medellín. Esto es el barrio Corazón de Jesús, que es un barrio tradicionalmente de mecánicos, comerciantes, localizados a todo el frente del centro administrativo municipal, o sea, de la zona y del centro de convenciones de la ciudad, donde se realizan los eventos nacionales, internacionales, y tenemos esto, ¿cierto? Y aquí ven, por ejemplo, el predio de la esquina tiene 5 o 6 subdivisiones que con toda seguridad no tienen una documentación ni un registro, pues, oficial. Estos son los ejemplos ya en detalle de lotes, de cómo se da la ocupación de estos lotes. Este, por ejemplo, es un lote público que empieza a verse fragmentado. Cuando ya llega el Estado a un lugar de estos, pues vienen procesos muy difíciles como el desalojo o
ya el remedial, que es el de la regularización y legalización, y lo que termina pasando es que si el Estado entra a legalizar y regularizar, pues tiene que garantizar la prestación de los servicios porque esa es su función. Entonces, y llevar servicios a estas zonas, vías sobre todo, termina siendo muy complejo y costoso para la ciudad. Y este, por ejemplo, es el lote en la zona céntrica, donde cada numerito que ven es de la nomenclatura, pero el lote en general es uno solo, con una serie de subdivisiones prediales que con toda seguridad no tienen sustento. Bueno, hasta ahí como la caracterización del fenómeno. Aquí empezamos a abordar el segundo punto, que es el cómo se trata este tema de la ocupación informal en Colombia. Entonces, nosotros tenemos un marco regulatorio que se rige por una constitución que se reformula en el año 91. Nosotros antes teníamos una constitución colonialista, me imagino que así sucede también en Perú, del año 86, 1886. Y la constitución política del 91 en Colombia es revolucionaria en términos de la tenencia de la propiedad, porque le otorga a la propiedad tres características. Primero, tiene una función social y ecológica, prima el interés general sobre el particular y exige el reparto equitativo de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano. Adicionalmente, esta constitución pues entra en todo un proceso de descentralización de las funciones del urbanismo y la autoridad máxima termina siendo el municipio, en este caso pues la ciudad. Y eso es importantísimo porque antes era una visión centralizada. Entonces esa potestad municipal hay dos instrumentos, desde la Constitución se derivan muchas leyes, pero hay dos que en particular tienen que ver con el fenómeno que estamos tratando, que son la ley orgánica que regula los planes de desarrollo municipal, es decir, los planes que cada alcalde en su periodo de gobierno va a ejecutar a nivel del desarrollo en general del municipio, de todos los sectores. Y la ley 388, que es del 97, que es en la que se fundamenta la formulación del instrumento macro del ordenamiento, que es el plan de ordenamiento territorial. Y estos dos instrumentos, plan de desarrollo y plan de ordenamiento, van de la mano. La vigencia de los planes de desarrollo es por el periodo de cada alcalde, mientras que la vigencia de los planes de ordenamiento, pues porque el fenómeno urbano es mucho más, los procesos urbanos son mucho más largos, complejos, entonces es de 3 periodos constitucionales administrativos, pero el plan de ordenamiento finalmente se ejecuta a través del plan de desarrollo. Por eso es que siempre hay que revisarlos como en paralelo. Y cada uno de estos planes tiene a su vez, el plan de desarrollo tiene programas y proyectos sectoriales, mientras que el plan de ordenamiento tiene instrumentos de planificación complementaria. Digamos que el plan de ordenamiento se ciñe exclusivamente a los aspectos físico-espaciales y el plan de desarrollo abarca el resto de dimensiones. Por eso es importante que estos dos instrumentos tengan pues como coherencia. Entonces, ¿cómo funciona el plan de ordenamiento territorial de Medellín? Porque cada municipio, en Colombia son más de 1.200 municipios y cada uno tiene un plan de ordenamiento territorial. Entonces yo voy a hablar específicamente del de Medellín, cómo funciona. El plan de ordenamiento abarca, como dije, todo el territorio municipal, es el instrumento macro del desarrollo físico-espacial. En el caso de este plan de ordenamiento que está en su tercera versión, es de 2014, el más reciente, se subdivide en áreas de intervención estratégica y a esas áreas de intervención estratégica, que lo vamos a ver ahora en una imagen, se asocia un instrumento que se llama macroproyecto urbano, o sea, es una escala de planeamiento, pero más intermedia. Y dentro de las áreas de intervención estratégica se ubican los polígonos de tratamiento, que los tratamientos son como cuando un cuerpo tiene una enfermedad, entonces el tratamiento para el dolor de riñón o la rodilla o la cabeza, bueno, esos son los tratamientos. En el caso del ordenamiento territorial es el tratamiento de mejoramiento integral para los barrios de origen
informal como los que estamos viendo acá de la periferia, o el tratamiento de renovación urbana para esas áreas estratégicas localizadas, pero que también tienen dificultades funcionales. Y a esos tratamientos se les asigna un instrumento de tercer nivel, que son los planes de legalización y regularización, los planes parciales, entre muchos otros. Yo me voy a centrar solamente en esos dos que abarcan el fenómeno de la ocupación informal. Posteriormente, de esta escala, pues ya es la escala del lote propiamente dicho, donde ya el instrumento es el licenciamiento constructivo. Este es entonces el mapa de Medellín en todo su territorio urbano y rural. Lo que vemos en colores son las áreas de intervención estratégica y lo que vemos en círculos granate son los dos ejemplos que puse para mostrar los tipos de ocupación informal. En el centro está el barrio Corazón de Jesús, como ven, es en el corazón de la ciudad. A lo largo, Medellín se estructura a lo largo de este río y ahí también está todo su sistema de movilidad nacional y local. O sea, aquí está el metro, está las autopistas que atraviesan pues la ciudad de sur a norte. Los macroproyectos de borde o las áreas de intervención estratégica del borde, entonces son esos territorios que hacen la transición entre lo urbano y lo rural, y aquí en este extremo es donde se ubica el barrio que vimos en el ejemplo. Y otra de las áreas de intervención estratégica es el de las transversalidades de dos quebradas. Medellín tiene muchísimas quebradas, pero digamos que estas dos son como las fundacionales y las quebradas que además tienen mayor caudal. Entonces son la Santa Elena y la Iguaná, que son las áreas moradas. Dentro de esas áreas de intervención estratégica, como les mencionaba, entonces hay polígonos de tratamiento. Este es el mapa general de polígonos de tratamiento. Yo me enfocaré en dos de los tratamientos. Como ven, hay tratamientos pues para las áreas que son ya, digamos, alcanzaron su potencial de desarrollo, se denominan áreas de consolidación y hay distintos niveles. Hay consolidación desde la 1 a la 5. Para aquellas áreas que tienen una importancia en el patrimonio urbanístico o arquitectónico, entonces son áreas, polígonos de tratamiento de conservación, también hay distintos niveles de conservación. Los que nos competen en este ejercicio son las áreas de renovación urbana y de mejoramiento integral, que caracterizan pues cada uno de esos fenómenos. Entonces, para las de mejoramiento integral, el instrumento que le corresponde es el plan de regularización y legalización urbanística, y para las de renovación urbana es el plan parcial. Estos entonces son las áreas objeto de planes de regularización y planes parciales de renovación urbana en Medellín. Como ven, coinciden prácticamente con las de regularización con todo el tema de bordes, porque como les mencionaba al comienzo, la tendencia es a que pues el resto de la ladera está ocupada, entonces a donde se va extendiendo la ocupación informal de viviendas hacia los bordes, pero esa fragmentación disfuncional de los usos se da sobre todo a lo largo del corredor del río, justamente porque es el área mejor localizada y con mayor accesibilidad. No me voy a detener mucho en esto, pero acá quiero resaltar como los alcances de los dos instrumentos, y si tienen en la mente la diapositiva sobre el fenómeno de ocupación formal e informal, van a ver que los planes de renovación, a pesar de que están atacando también un fenómeno de ocupación informal, se asocian más al proceso de urbanización formal. Es decir, un plan de renovación parte de la premisa de que la infraestructura está, porque generalmente son zonas que tienen pues vías, tienen servicios públicos, o sea, esa parte no es el déficit, pero sí tienen muchas problemáticas sociales y sobre todo de población en vulnerabilidad, porque hay habitantes de calle o porque muchos de los trabajadores están en los círculos del trabajo informal, pero a nivel de lo del urbanístico, o sea, de lo físico, parecieran ser territorios que pueden
abarcarse más desde un planteamiento urbanístico como de cero, ¿cierto? Mientras que la legalización urbanística sí parte de que la estructura urbana está en déficit. O sea, aquí lo primero, aquí está la gente habitando, pero en unas condiciones supremamente precarias. Entonces, en los planes de regularización y legalización, pues lo primero que se hace es el reconocimiento de ese asentamiento. Como les mencionaba, pues una vez que ese asentamiento se reconoce, ya el Estado entra en una serie de compromisos de dotación de estos territorios que a veces se vuelven excesivamente onerosos y termina con un proceso de legalización y titulación. En las áreas de renovación, por lo general, pues está asociado a una tenencia más formal del suelo, a pesar de que la subdivisión se dé en la ocupación, no tanto en la tenencia, sino en la ocupación. Entonces, como vemos, pues aquí a manera de síntesis, este fenómeno presenta varias caras, y esas caras son abordadas desde diferentes instrumentos. Las problemáticas físicas pues son competencia del POT y sus instrumentos de planificación complementaria, macroproyectos, planes parciales, planes de regularización. Las problemáticas sociales, en el caso de Medellín, recientemente se adoptó, se estaba formulando desde 2017, pero se adoptó el año pasado como política pública la protección a moradores, actividades económicas y productivas. Esto, digamos, es un avance importante porque hace que, por ejemplo, los procesos de renovación no se consideren como esa tabula rasa de, bueno, esto es como un lote porque la tenencia es formal, entonces esto es como un lote y vamos a hacer unos desarrollos urbanísticos y de qué importa quiénes estén ahí. Destruimos capital social, destruimos redes de solidaridad de trabajadores, sino que empieza a tener una valoración importante como todo el tema de la vulnerabilidad social en el ordenamiento. Y adicionalmente pues existen los otros planes que hacen parte de las agendas de los gobiernos locales, que son los sectoriales de salud, de educación y todo esto, pues que también tienen incidencia en el ordenamiento. Y las problemáticas institucionales, estas son las que tienen, digamos, el meollo del asunto, porque es parte como de las conclusiones a las que quiero llegar, y es que así como los municipios tienen hoy en día esa autonomía, también tienen una responsabilidad enorme donde a veces los ingresos y la fluidez fiscal no es lo suficiente y no se han hecho los necesarios ajustes administrativos para que funcione eficientemente. Si volvemos al árbol de problemas, recuerden que una de las causas era que los trámites públicos, en este caso pues de licenciamiento, de planeamiento, se vuelven tan dispendiosos, tan lentos, que los ciudadanos terminan resolviéndolo por la vía más expedita. Entonces aquí hay un reto importante para las administraciones. ¿Cómo encaja todo esto dentro de las agendas internacionales? O sea, lo que hoy hacen los gobiernos locales es básicamente capitalizar todo este fenómeno de la urbanización que ya vimos, es un fenómeno global, pero que tiene diferentes caras dependiendo del contexto donde se dé. Por ejemplo, en Asia tiene unas tasas altísimas de crecimiento poblacional, mientras que en África, por ejemplo, la tradición de la tenencia es muy distinta a la nuestra, porque ellos vienen de culturas tribales, entonces los suelos en general son comunitarios o son de una tribu, entonces ahí el tema del licenciamiento funciona distinto, pero digamos que en términos generales lo que sí es claro es que la población aumenta. En ese sentido, la urbanización, el crecimiento urbano aumenta y las demandas hacia esas necesidades de localización de la población en entornos urbanos, porque son también los centros de trabajo, aumentan.
Y finalmente, ¿a quién le cae esa responsabilidad? Es a los gobiernos locales. Al menos en Colombia funciona así. Entonces, este tema se viene, digamos, digiriendo desde hace ya buen tiempo, pues en 1976 fue la primera cumbre Hábitat en Vancouver. Después vienen los objetivos de desarrollo del milenio, donde uno de esos objetivos empieza a hablar pues de los asentamientos precarios y ya empieza a plantear metas, ¿cierto? Que es esta meta 7, que los objetivos de desarrollo del milenio pues tenían vigencia hasta 2015, y ahí empata con los objetivos de desarrollo sostenible, que ya empieza a verse que el impacto de este fenómeno de la urbanización no solamente tiene implicaciones sobre la población, sino sobre los ecosistemas y los hábitats naturales. Entonces, bueno, pues tiene toda la crisis de cambio climático, y estos objetivos también abordan de manera muy directa el fenómeno de la ocupación informal. O sea, la lucha contra la pobreza se convierte pues en el objetivo 1, eso ya es bastante evidente, y una de esas metas del objetivo 1 es garantizar el acceso a los servicios básicos y a la propiedad. Esto a mí me llama la atención porque pues una de las reflexiones a las que quiero también como llegar es que esa ambición de la propiedad puede ser muy contraproducente. Realmente lo que deberíamos es garantizar el acceso a los bienes y a los servicios, no necesariamente a la propiedad. Si esa garantía de bienes y servicios está, pues no hay necesidad de que la propiedad se vuelva en ese baluarte que hoy constituye para muchas familias, y es mi casa o mi fuente de trabajo, ¿cierto? Porque se sienten vulnerados en otros aspectos. Bueno, otra de las objetivos de desarrollo sostenible de ciudades y comunidades sostenibles, y pues básicamente la misma línea, asegurar los servicios, asegurar la participación, la inclusión de todos y todas. Y más recientemente tenemos la nueva agenda urbana, que es el producto de la cumbre, la tercera cumbre de Hábitat. Les mencioné al comienzo la cumbre de Hábitat 1, que fue en el 76, luego viene Hábitat 2, que fue en el 96, o sea, cada 20 años, en Estambul, y Hábitat 3, que fue en Quito, pues se recoge como lo que se han hecho en estas otras agendas, los objetivos de desarrollo del milenio, objetivos de desarrollo sostenible, acuerdo de París, Sendai para el manejo del riesgo, y plantea unos compromisos de transformación del desarrollo sostenible, que son los que vemos acá abajo. ¿Cuáles entonces son como las ideas síntesis o las ideas clave que quiero dejar acá? Pues que por un lado vemos que el fenómeno de la ocupación informal, a pesar de que tiene una manifestación física, trasciende lo físico. Entonces los planes y proyectos físicos, espaciales, o que abarquen solamente esa dimensión, son insuficientes, y que se hace necesario, y es lo que, por ejemplo, en el caso de Medellín se vio, o sea, que solamente con formular planes de regularización, que digamos es un ejercicio en el que Latinoamérica tiene una buena trayectoria, seguía acarreando problemas de desplazamiento, de dejar a la población en condiciones no más favorables, o ruptura de lazos con sus redes de trabajo, que finalmente pues terminaban conduciéndolos más hacia la pobreza. Entonces es un fenómeno pues que debe ser abordado de manera transversal. Es indiscutible que el fortalecimiento de las competencias y habilidades de los gobiernos locales es una necesidad imperante. El gobierno local hoy, según el informe de ciudades del Mundial que fue emitido el año pasado por ONU Habitat,
habla que son las iniciativas de orden local, aquellas que identifican esas particularidades de los territorios de manera creativa, las que pueden alimentar como las transformaciones globales. Entonces, cada vez la experiencia local termina siendo un referente para la emisión de políticas de más largo alcance. El tercer punto que traigo es el que les mencioné antes en la diapositiva anterior, y es, bueno, enfocar los esfuerzos institucionales al acceso de las oportunidades, al acceso a los bienes, al acceso a los servicios, en lugar de volver el mundo en un entorno de propietarios. No necesariamente la propiedad es calidad de mejores condiciones, es garantía de mejor calidad de vida o de mejores condiciones de vida. Entonces ahí hay un cuestionamiento también para los gobiernos. Creo que hay muchos países del mundo desarrollado que han superado este camino de la propiedad, y que van más en función de conceder unos ciertos derechos temporales. Japón ha desarrollado mucho eso para el tema de la tenencia y del desarrollo urbano. Holanda, y pareciera que funciona bien. Claro que nosotros pues ya tenemos el territorio colombiano completamente compartimentado en propietarios particulares. Es muy difícil. Otro punto es que a raíz de esta, digamos, historia de desatención, de tardanza de llegar el Estado, se ha ido cultivando una cultura de la trampa. Entonces, no necesariamente la ocupación informal y la tenencia informal son producto de la pobreza. Sí, en muchos casos, sí es la única alternativa, pero también de esto se ha vuelto un negocio, y Colombia pues también lo tenemos como identificado. Los piratas, así se llaman, los piratas, los urbanizadores piratas, son aquellos que ven la oportunidad por un lado, de apoderarse de suelos que no les pertenecen, partirlos ilegalmente y luego vendérselos por un precio que quizás es accesible para muchos, pero que a la vez el que lo adquiere puede terminar pagando más en el tiempo, porque son suelos por lo general pues o con condiciones de riesgo o son de protección ambiental. Entonces, bueno, eso trae toda una cadena. Pero sí, o sea, esta cultura de la trampa es, digamos, una de las desventajas más grandes que se tiene. Las transformaciones que se requieren a nivel institucional son a la vez, como lo dije ahora, pues el garante como de transformaciones políticas de mayor escala, pero también son aquellas que van a implementar las agendas globales. O sea, todo esto que vimos de las diferentes cumbres y metas que tiene hoy el desarrollo urbano, pues se implementan es a través de los gobiernos locales. Entonces eso requiere también todo un ajuste institucional, porque cada vez el gobierno local tiene mayores responsabilidades de generar recursos, y ahí es, por ejemplo, donde en el caso colombiano ese principio del reparto equitativo de las cargas y los beneficios se ha vuelto muy importante para definir otros instrumentos. Yo les hablé de instrumentos de planificación, pero también tenemos dentro del plan de ordenamiento todo un apartado de instrumentos de financiación, y esos instrumentos tienen que ver con la participación en plusvalía, con la valorización, con la transferencia de derechos de construcción y desarrollo. O sea, una serie de fuentes que tienen que apoyar el tema del desarrollo urbano de manera más integral, y no visto solamente como un problema del sector público, por decirlo así. Bueno, no, ya creo que con esto cierro. No sé si me excedí un minuto, pero ya abro el espacio para las preguntas. Agradecemos a la arquitecta Ginger por su exposición. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas realizadas por nuestros asistentes.
Para ello cederé la palabra a la doctora Carla Vargas Vértiz, abogada de la Subdirección de Capacitación Registral, quien dará lectura de las preguntas para que la arquitecta Ginger tenga la amabilidad de absolverlas. Recuerden que pueden seguir formulando sus preguntas a través del chat del Zoom. Doctora Vargas, bienvenida. Le escuchamos. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches, arquitecta. Un gusto escucharla. Buenas noches, muchas gracias. A continuación voy a dar lectura a las preguntas que han formulado nuestros participantes. La primera pregunta dice lo siguiente. El ordenamiento normativo peruano no cuenta con una ley del uso del suelo, entendido como el espacio territorial en el que se desarrollan las ciudades, los proyectos de inversión pública y privada. Le consulto. ¿Colombia cuenta con una norma similar a la planteada? Y de ser así, ¿cuáles son los beneficios de gestión territorial que se presentan en la práctica? Listo, sí, Colombia cuenta con una ley, que es la Ley 388 de 1997, y como les mencioné, pues como en la segunda parte de mi exposición, o sea, ese realmente es el cambio radical que tiene el manejo de la tenencia y de la gestión urbana en el país. O sea, antes de esa ley sí había una regulación nacional que era la ley 9 del 89, pero teníamos unas condiciones de menos flexibilidad en los instrumentos y en las potestades de los municipios. Entonces, en el marco de la ley 388, que es una ley, yo me atrevería a decir, de corte social, porque sí, se deriva como de esos ideales, pues de comunidad, de la prevalencia del interés general sobre el particular, le otorga sí muchísimas herramientas porque a los municipios, porque ahí entran figuras como la expropiación, como la declaratoria del interés general, que a través de la declaratoria de un interés general se pueden ejecutar proyectos de manera más expedita. Que es interés general? Por ejemplo, ahora se está haciendo en Medellín una nueva línea de metro. Eso es, sin duda, sería un proceso de negociación si no tuviéramos las herramientas de esta ley, pues de muy lenta ejecución, porque habría que comprar predios y llegar a convencer a cada propietario que este es lo que nos conviene a todos como ciudad y tal. No, esta ley pues habilita al gobierno como hacer unas ofertas, tener una respuesta, unas ofertas económicas de compra, tener una respuesta en unos tiempos establecidos, y si no, pues se procede a la expropiación por vía administrativa. Entonces, sí, pues sí tenemos un marco regulatorio que favorece la gestión urbana. La pandemia ha permitido enfatizar que los espacios públicos son importantes para que las autoridades puedan realizar actividades de prevención para las comunidades de nuestros países. Pregunta: ¿cuál es el balance que usted puede compartir acerca de la importancia de los espacios públicos en el derecho urbanístico? 100% importante. Sí, o sea, acá consideramos espacio público una serie de ámbitos que a veces pues podrían ser como muy abarcativos, pero concentrándonos en lo que entendemos como espacio público de manera más efectiva, serían las áreas de parques, plazas, plazoletas, zonas verdes, recreacionales. Estos espacios se han convertido realmente en el foco de distracción en los tiempos del confinamiento, porque además pues permiten el hecho, nosotros tenemos un clima súper favorable, entonces que la gente esté al aire libre, que tenga pocas probabilidades de aglomeración. Garantizar la permanencia de esos espacios públicos es lo que resulta complejo, porque a veces, pues recientemente se hizo todo un proyecto de recuperación del río, y ese espacio público, digamos, está en la mira de muchas personas, tiene un cuidado social, ¿cierto? Hay una apropiación social, pero hay
muchos de los espacios públicos que deberían estar cumpliendo ese rol de esparcimiento y encuentro, que están en áreas donde hay conflicto social, hay conflicto armado, hay microtráfico, hay todo este tipo de, como de ilegalidades, y esos espacios son, por el contrario, en vez de ser los espacios del esparcimiento y del encuentro, son espacios de apropiación de particulares para plazas de vicio, para reclutamiento de menores, para los mismos encuentros, pues como las asambleas de ellos ilícitas. Entonces el espacio público sí es esencial. Deberíamos pues como procurar desde los gobiernos preservarlo, sobre todo el que ya existe, pero también propender por la apropiación de los ciudadanos, y ahí también viene pues como un elemento que es desde el diseño urbano, pero también desde el control y desde el control estatal. La presencia del Estado a veces es insuficiente y los espacios públicos terminan cayendo en manos de quien no debe ser. En Perú, principalmente en Lima Metropolitana, tenemos varios distritos que presentan problemas legales de colindancia territorial, lo que genera incertidumbre entre sus habitantes y las titularidades de los predios construidos en dichas zonas limítrofes. ¿Conoce usted experiencias comparadas de este mismo problema y nos puede comentar algunos mecanismos de solución o alternativas? Sí, Medellín tenía ese problema porque Medellín es una ciudad localizada en un área metropolitana, o sea, nosotros estamos conurbados con 10 municipios más. Cuando yo hablo del municipio de Medellín, es solamente un pedazo de esa área metropolitana. Y hay un caso en particular de Medellín que se resolvió hace muy poco, con Itagüí, que es un municipio vecino, donde había una franja en disputa, pero pues décadas, ¿cierto? Resulta que esa franja tenía una de las empresas más rentables del departamento. Entonces, obviamente no era un territorio que se pudiera simplemente como pasar inadvertido, porque el tributo, la parte fiscal, iba a parar a uno u otro municipio. Nosotros tenemos adicionalmente a la escala municipal, tenemos la escala departamental, que en algunos países se llama provincia. Esa provincia, en este caso el departamento de Antioquia, es la que tuvo la competencia para dirimir el conflicto. Y eso pues cómo se desarrolló fue a través de estudios de títulos históricos, o sea, un pool de abogados que estén formados en estos temas del ordenamiento territorial, y finalmente la asamblea departamental, que es como el equivalente al consejo municipal, pero a nivel del departamento de la provincia, sacó una ordenanza donde estableció que ese territorio le pertenecía a Itagüí, y Medellín, digamos que lo tuvo que asumir, y ya se resolvieron los límites político-administrativos. Pero entonces sí fue en esa instancia de superior, pues esa escala de ordenamiento superior que es el departamento. En su condición de especialista en ordenamiento territorial, ¿cuál es su opinión acerca de la importancia de contar con un ordenamiento jurídico integral? Si puede, además, le agradecería comentar su experiencia acerca de la importancia y utilidad de los registros públicos. Bueno, no sé si entiendo bien cuando se habla de ordenamiento jurídico integral, si se pudiera como ampliar un poquito ese término, porque para mí ordenamiento jurídico integral tiene que ver como con otras dimensiones del desarrollo. Creería que está enfocada la pregunta ahí. Bueno, yo no soy abogada, pero pues aquí a uno le toca fungir a veces como de abogado, porque todo el tema del ordenamiento está fundamentado en leyes, decretos, normas, actos administrativos. Y la visión que tengo es que cada vez todo este marco jurídico tiende a ser mucho más transversal,
que es un poco la derivación de estas agendas internacionales. O sea, yo viendo de manera histórica como los documentos que establecían en algún momento Naciones Unidas, se hablaba de sectores muy puntuales del desarrollo, de educación, de salud, y cada una de las agencias pues estaba como muy centralizada. Y ahora yo veo que todo el discurso es mucho más transversal a las diferentes dimensiones del desarrollo humano. Siento que eso ha ido incidiendo en el ordenamiento jurídico, pues al menos en Colombia así es. A pesar de que tengamos ciertas especialidades, creo que es la tendencia a que sea mucho más integral y transversal. ¿Existe en Colombia la prescripción adquisitiva de propiedad por los poseedores y está amparada por la ley esa modalidad de adquisición inmobiliaria? Sí, pero no por los poseedores. Sí existe la prescripción, pero no por los poseedores, sino por los dueños originales. Es decir, cuando un lote como el que vimos al comienzo de la periferia, que es un lote grande, digamos que fuera de un particular, y este particular pues no hace nada en contra de que ese lote se invada y se ocupe informalmente. Y pasan 10 años, después de 10 años, y él no ejerció ninguna denuncia o algún acto, pues como que implicara el desalojo de ese lote. Y estos poseedores, pues claramente como son poseedores, no van a estar pagándole ni un arrendamiento, ni nada, ningún canon por concepto de esa ocupación. A los 10 años prescribe su titularidad en el caso pues colombiano. Pero ya si ese es el caso de los poseedores, sí, o sea, la respuesta es sí. Una vez ellos se apropian, o incluso eso pasa no solamente con ocupación, pues con invasión, sino con un apartamento. O sea, si yo dejo, en Colombia, si yo dejo que una propiedad mía la usufructúe o otro particular y yo no percibo ninguna renta, así sea simbólica, de ese bien, a los 10 años, esa persona, así haya sido autorizada por mí, a los 10 años esa persona puede reclamar el derecho de tenencia, porque en Colombia se asume que si yo no percibí ingresos, yo no la necesito. Entonces puedo prescindir de ella y pierdo la propiedad. Si en Colombia las ocupaciones informales se ubicaran en zonas vulnerables, como zonas de aluviones o zonas de desbordes, ¿se reubica a los ocupantes a otras áreas seguras o se regulariza la tenencia legalmente a pesar de la vulnerabilidad de la zona ocupada? No. Una de las condiciones para la regularización es que sean suelos aptos para la urbanización. Y si están ubicados en zonas de deslizamientos, en zonas de movimientos en masa, de inundación, inevitablemente hay que reubicar, bien sea en sitio, pues en un lugar cercano, y eso lo definirá el mismo plan de regularización, o se traslada. Pero no, eso sí es una de las condiciones para emprender un proceso de regularización y de titulación, solamente en áreas urbanizables aptas. ¿Qué planificación normativa se está haciendo en Colombia para frenar el crecimiento de la propiedad informal y qué se hace respecto a la formalización de la propiedad? Eso depende de cada municipio. O sea, ahí sí, pues el panorama es muy distinto. Yo sé, por ejemplo, que en la costa atlántica los niveles de control son nefastos. En las grandes ciudades como Medellín se vuelve también muy difícil, muy complejo el control en estas áreas que son de más difícil acceso. ¿Qué se hace? Pues proyectos accesibles de vivienda en área accesibles, digo económicamente,
en áreas que también tengan condiciones de accesibilidad física. Pero lo que digo es esto, o sea, el déficit, por ejemplo, habitacional del área metropolitana del Valle de Aburrá, que es donde se ubica Medellín, no solo Medellín, sino de toda el área metropolitana, puede estar por el orden de las 60.000 unidades de vivienda. En un cuatrienio de un alcalde en Medellín puede comprometerse con 15.000 unidades y el déficit es ya de 60.000. Pues y consideramos que, digamos que de ese déficit el 80% está ubicado en Medellín, que es la ciudad núcleo, pues la ciudad más grande. Entonces siempre estamos atrás y eso sí le ha pasado al ordenamiento en general, que en Latinoamérica, eso es un fenómeno muy de Latinoamérica y por eso vemos las favelas, vemos las chabolas, o sea, es básicamente lo mismo en todas nuestras ciudades. Siempre el Estado está rezagado con esa actitud preventiva, entonces sí se hacen esfuerzos, pero el fenómeno pues no creo que tenga un fin cercano. En Colombia, ¿qué institución se encarga de formalizar o legalizar los asentamientos irregulares? ¿Son los mismos municipios o existe un organismo autónomo que se encarga del proceso de saneamiento en el registro de la propiedad? Es el municipio, o sea, la potestad está en el municipio, la titulación se hace desde el municipio. Si existe una centralización de los registros, que es el catastro, pero en el caso de Medellín particularmente hay un catastro municipal. En la mayoría del departamento de Antioquia funciona un catastro departamental y la oficina de registro de instrumentos públicos, que yo pienso que es el equivalente a la SUNAR. Esta oficina es nacional, pero pasa primero a través del proceso de legalización municipal. O sea, cuando ya se registra el bien es porque ya en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ya se hizo todo el proceso de saneamiento y estudio de títulos desde la escala del municipio. Agradecemos a los asistentes que han participado con sus preguntas y por supuesto a la arquitecta Ginger por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Muchas gracias Roberto y a la SUNAR por este espacio y a todos los asistentes, gracias por su atención. Una feliz noche.